La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918, con el imperialismo pujante entre las principales potencias europeas del momento. Fue un conflicto a escala global que comenzó en Europa e involucró los distintos territorios coloniales. Hubo dos bloques enfrentados: la Triple Alianza, en la que se encontraban aliados Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, en donde Francia, Inglaterra y Rusia se unieron. El sistema productivo se vio condicionado por el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. La mortalidad sufrió un notable incremento debido a la subalimentación y a la insuficiencia sanitaria en general. En lo que respecta a la economía, la guerra supuso y trajo una destrucción material y territorial extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, ya que los combates más violentos se dieron en sus territorios. Igualmente, Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria también padecieron de estos daños. Durante este conflicto bélico se estima que las potencias europeas perdieron un cuarto de su riqueza nacional. Se calcula que, por ejemplo, Italia perdió un 22%, Alemania un 26% y Francia un 30%. Los campos de cultivo, las redes de ferrocarriles, los puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas y maquinarias. Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. Fue necesario reconvertir las industrias al término de la guerra, ya que éstas habían sido destinadas para poder contribuir con los conflictos. Este proceso fue lento y se alargó debido a una crisis que duró hasta el año 1924. El gasto bélico se financió en parte acudiendo a las reservas de oro y al endeudamiento mediante la emisión de la deuda pública. Se recurrió a la fabricación del papel moneda, lo que generó una gran inflación agravada durante la posguerra por el desequilibrio entre oferta y demanda. Asimismo, esta guerra consolidó el desarrollo de dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón. Los estadounidenses cedieron y contribuyeron prestando grandes cantidades de dinero y suministrando a los aliados con abundantes cantidades de material bélico. Política y territorialmente, la guerra dejó varias secuelas y fragmentó varios territorios. Los cuatro imperios existentes antes del final del conflicto, Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a nuevas repúblicas. La revolución bolchevique, acaecida durante la guerra, marcaría un hito en la historia de la humanidad por ser la primera que dio como resultado el nacimiento de un Estado comunista, que jugaría un papel determinante en la historia del siglo XX. Por su parte, Alemania perdió el 15,5% de su territorio y el 10% de su población. Territorios alemanes como Alsacia pasaron a ser de los franceses. Distintas colonias alemanas se repartieron entre diversas potencias. África Oriental y del suroeste, así como parte del Togo y Camerún, se transfirieron al Reino Unido, en tanto que la otra parte pasó a Francia. Los rusos perdieron toda la costa del Báltico. Polonia se restableció como estado a costa de los territorios desgajados de Rusia, Alemania y Austria-Hungría. El imperio austrohúngaro quedó desmembrado en el Tratado de Saint-Germain y todos sus territorios eslavos. A su costa se formaron los estados independientes de Austria, Yugoslavia y Checoslovaquia. Y por último, en cuanto a lo cultural, la incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces habían ejercido en él los hombres, alterando con ello los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias también salieron empobrecidas del conflicto, en tanto surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de huelgas que se hicieron eco de la revolución bolchevique rusa. La Primera Guerra Mundial causó que muchos de los indígenas perdieran su identidad, la mentalidad y hasta los patrones de conducta impuestos por los colonizadores. También fue implantada la lengua de los dominantes. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería y una catástrofe que nadie pudo haberse imaginado.